Bueno, la adolescencia, es decir, el concepto es la transición que ocurre de la niñez a la adultez, es la transición donde alcanza el potencial reproductivo. Entonces se define un periodo comprendido hasta los 18 años. Tomando en base ese concepto, el embarazo que ocurre en ese transcurso de tiempo se considera embarazo en adolescentes. Bueno, el embarazo en adolescentes en Oaxaca es un problema de salud pública, al igual que en la República Mexicana. En Oaxaca se tiene una tasa de fecundidad de 77 embarazos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. En el 2016 aproximadamente la cifra que tenemos es de 350 aproximadamente embarazos cada mes. Una cifra que, bueno, a nivel nacional se maneja aproximadamente 800 embarazos cada mes en ese mismo año. Tal vez me arrepentí un poco de haberlo hecho, porque le dije, bueno, simplemente compramos una pastilla anticonceptiva y ya, no pasa nada, sin saber que iba a pasar otra cosa. Entonces, después de unos meses, mi regla no me bajaba, nada. Y yo estaba muy preocupada, angustiada, desesperada de que no pasara. Entonces lo que le dije fue, bueno, hay que hacer una prueba. Me dijo, está bien. Y salió positiva. Me sentí desesperada, muy desesperada. Me sentí que explotaba mi cabeza. Sentí que no iba a continuar con mi vida. Curiosamente, en la práctica nosotras nos damos cuenta que muchas niñas que se embarazan a edades muy tempranas conocen los métodos de planificación, pero se lanzaron. ¿Por qué? Por eso que comentas del pensamiento mágico, a mí no me va a pasar. Si fue una sola vez, con una sola vez es un riesgo. Entonces no hay que correr riesgos. Sí tenemos un plan de vida, hombres y mujeres, donde se ha ido, este es un punto bien importante que en las escuelas debería ser como una asignatura, es el ir construyendo dentro de estos procesos de civilidad, de comunalidad, el elaborar, el comenzar a planear cuál es la vida, el plan que queremos como jóvenes, hombres o mujeres, a futuro. Queremos estudiar una carrera, queremos viajar, queremos formar una familia. Cualquiera de estos planes son válidos. ¿Para qué? Para dar ese plazo hasta que los y las jóvenes terminan su escolaridad, son más maduros física y emocionalmente, económicamente, para poder asumir esta tarea tan importante que es la de la maternidad y la paternidad, de una manera responsable y pues digna, ¿no? Por supuesto que si el adolescente tiene la información adecuada de parte de sus padres, desde antes de la adolescencia, desde cómo es su cuerpo, le permiten conocerlo, identificarlo, cómo funciona y todo, seguramente ese adolescente sí va a tener conciencia de lo que es un embarazo en adolescente, tanto hombres como mujeres. Los dos nos quedamos sin palabras, creo que los dos nos quedamos en shock, porque no sabíamos cómo decirle a nuestros padres, sobre todo yo, que mi familia no sabía de él. Entonces no sabía cómo iban a reaccionar, no sabía si nos iban a correr de la casa. Estábamos pensando a futuro qué íbamos a hacer, si íbamos a rentar una casa, cómo íbamos a comer, porque no teníamos ni trabajo, estábamos estudiando. Y se discutió por qué había pasado, se discutió por qué estábamos informados, por qué no nos cuidamos. Se discutió el tema del aborto, se discutió todo, prácticamente el futuro, si iban a hacer, si no. Y entonces, al día siguiente, ya que se habló, fuimos al doctor. Y resultó el ultrasonido que tenía 4 meses y medio. Y pues que era un niño. Y creo que
nos removió la conciencia de haber pensado en el aborto. Y realmente creo que es un tema muy difícil, muy complicado, una decisión muy difícil, porque al final de cuentas es tu cuerpo, como mujer tú decides. Yo en ese momento yo decidí que no, yo dije no, pero si mis papás en este momento decían que sí, pues ellos eran mis responsables, no podía decir que no a ellos. Como organización, pues no buscamos que las chicas interrumpan o que se queden, o sea, más bien, nada que sea como nuestra voluntad, sino más bien les tratamos de dar todas las herramientas para que sean ellas quienes decidan legítimamente qué es lo que quieren hacer. Tanto si ellas deciden continuar con su embarazo, es decisión totalmente propia. Nosotras buscamos que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo. Hay una cosa muy importante y que hay que recordar. Tenemos embarazos de niñas menores, de 10 años y hasta menores. Hasta los 14 años hay todo un protocolo, pero hay que dar cuenta a la autoridad, porque de 10 a 14 años una niña no se embaraza por deseos propios o por darle prueba de amor a nadie. Es un caso de violencia sexual y seguramente es una violación. Entonces hay que proceder de acuerdo a esto. Y si está dentro del plazo, pues sí se da la información con respecto al derecho que puede tener una niña. Si fue una violación, de interrumpirlo y que esté en manos de ella y de sus tutores tomar la decisión. Las 4 causales que existen actualmente en el estado de Oaxaca son por imprudencia, que es cuando las chicas no saben que están embarazadas y toman un medicamento, se caen, tienen un accidente, sepan o no lo sepan, ¿no? Pero que no sabían, no fue su intención. La segunda es cuando las mujeres su vida corre en riesgo debido al embarazo. La tercera, cuando existen malformaciones del producto, que bueno, pues al final de cuentas si es un embarazo que no se va a poder llevar a término o a un buen término, pues las mujeres puedan interrumpir. Y la cuarta, que es además una causal que se extiende sobre toda la República Mexicana, que es la causal de violación. Hay médicos y médicas que son objetores de conciencia, que no realizan el procedimiento aún cuando la normatividad les exija porque están trabajando en una institución. Las secuelas de un aborto, si se realiza en condiciones aún así apropiadas, pueden tener a la larga estenosis del canal cervical y eso les impida un embarazo futuro, o bien cicatrices a nivel de útero que les complique la capacidad reproductiva también en cuanto ellas alcancen la adultez. Ahora, si hablamos de interrupciones que se realizan en medios no convenientes, pueden haber infecciones, legrados mal realizados, infecciones a nivel de útero que se vayan a su organismo y muerte. El problema que detectamos en las adolescentes embarazadas es que no acuden a control prenatal. O sea, no tienen una atención prenatal y el problema de las adolescentes embarazadas es que tenemos aproximadamente del 18 al 30% de muertes maternas en adolescentes embarazadas, ¿no? Adolescentes embarazadas que no llevan control prenatal, que no acuden por el mismo problema social y de no decir que están embarazadas, o cuando acuden ya es muy tarde y tienen alguna complicación. Recordando que una mujer adolescente que se embaraza es un embarazo de alto riesgo, todas. No hay una embarazada que se escape. Todas tienen el alto riesgo del embarazo. Y un 30% desafortunadamente está en riesgo de morirse por estar embarazada. Hay que aclararles un punto, que es que los hijos de las madres adolescentes tienen la mitad de posibilidades más de morir con respecto a una mujer que ya es considerada adulta. Dentro de las enfermedades más importantes, creemos que en el país las mujeres se mueren por hemorragia, por infecciones o por preeclampsia. La preeclampsia en sí es impredecible en cada organismo, pero en adolescentes las repercusiones van a ser de mayor impacto. ¿Por qué? Porque puede tener convulsiones, porque puede tener falla renal. Y estamos hablando de que si a una chica de 16 años se embaraza, tiene falla renal, va a transcurrir el resto de su vida útil con necesidad de diálisis, con necesidad de medicamentos antihipertensivos que van a repercutir sobre la calidad de vida de ella, de su hijo y de su familia.
A partir de que quedé embarazada, han sido bastantes los cambios, tanto físicos como emocionales. Mi abdomen ha crecido bastante, mi peso ha incrementado también y emocionalmente me siento diferente, con muchas emociones, mucho enojo, tristeza, y después me decepcioné de mí misma porque pensé en mi familia, pensé en la escuela, si iba a terminar o no, sobre todo en mis estudios, que yo quiero llegar a ser una directora de orquesta. Entonces en eso fue lo que pensé también. Si regreso al tiempo, tal vez lo hubiera pensado mejor. Hubiera pensado mejor en escoger si lo hago, si sentir éxtasis, placer, amor, todo lo que sentí, o seguir con mis estudios bien normal y salir adelante. Creo que lo hubiera pensado mejor y hubiera decidido en seguir con mis estudios. Bueno, empíricamente sí hemos visto mejoras, hemos visto más apertura con los temas. Creo que sigue siendo muy complicado. Yo esperaría que fuera un poco más fácil hablar de estos temas en este punto de la historia, de la vida, porque cuando yo estuve siendo adolescente, pues la apertura era bien poquita, ¿no? Pero sigue siendo, no ha crecido mucho, pero creo que al menos la cuestión de las redes sociales, el que vivamos en una época donde la información fluye tan rápidamente, sí ha hecho también que entre eso y las labores que muchas organizaciones desarrollamos, pues al menos siguen habiendo risas, siguen habiendo sonrojos cuando hablamos del tema, pero también nos hemos encontrado con que ellos ya tienen más información. Ellos no es que tengan más información, sino tienen más información que antes. Tienen más herramientas para hablar, para discutir o para preguntar. Creo que quienes están más receptivas son las mujeres, y creo que tiene sentido porque pues al final también dentro de todas estas dinámicas sociales, las mujeres siempre son las más afectadas. Tanto que ellas son quienes van a vivir el embarazo, como que al final de cuentas los hombres pueden abortar simplemente abandonando a sus parejas con sus hijos o sus hijas. Digo, también hay recepción de los chavos, también hay recepción de padres y madres, pero en general son ellas. Padres y madres a veces también son quienes ponen más barreras, quienes a veces nos hemos encontrado con escuelas donde los mismos papás y mamás han pedido que no se les dé la plática, que no se les dé la charla, que por qué les dimos un condón. Entonces creo que esos serían los menos receptivos, después los hombres y principalmente pues las chicas. Creo que sí se necesita más comunicación. Creo que es la palabra. Comunicación entre padres e hijos. Es lo único que se necesita, simplemente tener confianza también. Porque si no confías en tu mamá, pues no le dices nada. Y, por ejemplo, si te dice tu mamá, no, eso está mal, eso es cosa del diablo, eso está muy mal, tú eres mujer, ¿por qué debes de esperarte hasta casarte? Las típicas frases de las madres, que creo que están mal porque ahora el tiempo es diferente. Ya no estamos en esos tiempos de, bueno, virgen hasta el matrimonio. Pues creo que eso es lo que me faltó a mí, tanto la comunicación como la confianza. Y creo que es lo que falta mucho en muchas familias, que sucede esto del embarazo adolescente. El problema es que los padres o las madres dicen, yo eso no lo aprendí, yo comencé a tener hijos, yo no tuve esa información. Efectivamente, a veces no se les puede culpar y los padres y las madres tratan de dejar en la escuela ese tipo de información y así lo dicen muy cándidamente, ¿no? Dicen, pues yo no sé de eso, los maestros son los que saben. Y resulta que los maestros por el otro lado están viendo a quién le retachan la pelota. Cuando a veces las organizaciones llegamos a algunas escuelas y les planteamos esto, están felices, algunas. Están felices porque dicen, ya me quité este problema de encima, ya no tengo que pasar del libro de texto esas páginas
en blanco, vírgenes, se van cerraditas una tras otra, entonces están muy, muy contentos, ¿no? Para nosotras es fundamental iniciar con un tema que tiene que ver con la equidad, con la búsqueda de la equidad de géneros en la familia, en la comunidad, en la escuela, y donde podamos entender que las mujeres tienen, las niñas tienen un papel muy importante que jugar en sus comunidades. Deben de tener los mismos derechos a la alimentación, a la escolaridad, donde no se preferencie la escolaridad de un varón en comparación con una niña. Todo esto va generando pues la cultura de la equidad, de esa búsqueda de la igualdad de oportunidades desde la familia hasta la escuela y los diferentes ámbitos comunitarios. El hogar es un ámbito muy importante, un ámbito donde las tareas domésticas deben ser realizadas por igual por niños y por niñas. Y en esto deben de participar las madres y los padres por igual, dando el ejemplo y proponiendo reglas de convivencia equitativas. Dentro de las comunidades, como que las mujeres están todavía educadas para ser madres y desde muy chiquitas se les enseña las labores, son como la prolongación de la madre y están educadas precisamente para desarrollar este tipo de acciones. Por otro lado, a veces es la falta de oportunidades que tienen las jóvenes de desarrollar otro tipo de actividades en su comunidad. Muchas desertan de la escuela por problemas económicos, por dificultades académicas y lo más fácil es pues decir ya es el momento de iniciar una vida en pareja y un consecuente embarazo. Otro aspecto que me parece muy importante mencionar es la violencia en la que se viven muchos de los hogares en las comunidades y en las colonias de las ciudades. Y muchas veces las jóvenes lo que quieren es huir de este ambiente que no es favorable, que es altamente violento, tal vez para sus madres o para ellas mismas, por parte de los padres, compañeros, de los hermanos, de los tíos, de los varones, dada esta cultura del machismo y de la violencia tan acendrada hacia las mujeres. Lo que pretendemos es que a nivel nacional, porque no se tiene ni por INEGI, y se ha metido en varias iniciativas, es que no se tome en cuenta el dato de mujeres en edad fértil nada más, sino se tome el dato de hombres en edad fértil, porque este es un indicador que hemos descuidado totalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Las estrategias se enfocan directamente hacia las mujeres y vemos que el embarazo en adolescentes es un 50% de responsabilidad de las mujeres y un 50% de responsabilidad de los hombres. Y los hombres no toman la responsabilidad de los embarazos en adolescentes. Sin embargo, esta circunstancia de machismo en la que vivimos, pues no nos da el resultado que pudiéramos esperar y pues sucede que en las adolescentes, que esos datos sí hay, ¿no? El 60% de adolescentes embarazadas se vuelven madres solteras, ¿no? Desde la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, nos dedicamos a la difusión de los derechos sexuales y reproductivos para los adolescentes. Les llevamos pláticas a las escuelas. Tenemos un proyecto que es el Manual Educativo, el cual consta de 3 módulos donde hablamos temas como métodos anticonceptivos, embarazo adolescente y interrupción legal del embarazo. También pues hacemos actividades de difusión. Y bueno, actualmente nos encontramos difundiendo las 4 causales legales para el aborto en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca.
Pues los retos pendientes que tenemos en salud aquí en Oaxaca, pues es justamente contar con la metodología anticonceptiva en todas las unidades de salud para que estén al alcance de los adolescentes, ¿no? Que todos los centros de salud tengan métodos anticonceptivos, tengan implantes, dispositivos hormonales orales, inyectables, tengan condones, ¿no? Simple y sencillamente para que los adolescentes entren, se los lleven y los utilicen y no existe ese problema. Otra circunstancia es mejorar la calidad de la atención del embarazo, parto y puerperio, ¿no? La atención de parto de las emergencias obstétricas que realmente sigue siendo un reto para el Estado, ¿no? Habrá que hacer una revisión para valorar el riesgo que se tiene en Oaxaca y nuevamente poder mejorar esas condiciones en las unidades de salud, sobre todo en los lugares donde hay más muerte materna. Y la actividad que nos compete en salud como estrategia es una estrategia que ya se tiene un poco más de 2 años a nivel nacional y que la manejamos aquí a nivel estatal, es la de procurar, o la meta es de 0 embarazos en adolescentes de 10 a 15 años, porque desafortunadamente todavía los tenemos, y disminuir al 50% los embarazos en mujeres de 15 a 19 años. El Instituto Municipal de la Mujer realiza justamente acciones para poder prevenir el embarazo en adolescentes, en la cual hemos trabajado con instituciones educativas, justamente con esta perspectiva de géneros, en la cual es como justamente estamos más de cerca con las y los jóvenes. Trabajamos como esta cuestión que tengan planes de vida, porque eso es como algo que también va poder disminuir los embarazos adolescentes, ¿no? También esta parte del acceso a los métodos anticonceptivos, que conozcan los métodos anticonceptivos, pero también esta cuestión de la responsabilidad, lo que implica, ¿no?, el tener un embarazo adolescente. Di no al embarazo adolescente. Analiza y decide conscientemente tu futuro. Di no al embarazo adolescente. Analiza y decide conscientemente tu futuro. Di no al embarazo adolescente.